La agenda por la que atraviesa México es bastante complicada: retos después de la pandemia, economía trastornada, polarización política, elecciones en 6 estados, posicionamientos rumbo al 2024, pobreza y mucho más. A nivel local, todas esas manifestaciones repercuten en la vida diaria de los chihuahuenses y cobran importancia en asuntos concretos como son los de seguridad, de salud, de economía, especialmente de producción en el campo, y en cuestiones como los servicios de electricidad, gasolina, gas y el agua. Todos los temas son importantes y su análisis merece un trato particular en tanto que rigen la vida de miles de personas que esperan una información veraz para impulsar la equidad en oportunidades para formular sus preferencias. Por ello urge abordar algunos de estos asuntos, especialmente los relacionados con los sensibles temas de las reformas política y energética, además de la productividad en el campo y lo relativo al uso del agua. Este último rubro ha derivado en una controversia, porque por un lado se asegura que las fallas del marco legal aplicable al agua y la debilidad del gobierno para instrumentar las normas vigentes desde 1992 han provocado la concentración de las aguas concesionadas en manos de grupos de poder económico y político, y por otro, se argumenta que los títulos para uso agrícola son legales y obedecen a un desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. En el complicado asunto del agua en el país sobresalen 4 estados y, según Conagua, en el país alrededor de 30% de la superficie sembrada es bajo riego, con lo que prácticamente la mitad de la superficie agrícola irrigada, 3.3 millones de hectáreas, es cultivada por productores que se encuentran organizados en 86 distritos de riego, de los cuales 37 se ubican en Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. Esto hace que en nuestro estado el uso y aprovechamiento del agua cobre vigencia, porque todo mundo recuerda los sucesos del martes 8 de septiembre de 2021, cuando cientos de personas lideradas por productores agrícolas se enfrentaron a la Guardia Nacional y tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla, obligando a que los elementos de las Fuerzas Armadas tomaran la decisión de dejar las instalaciones. Posterior a este hecho, la Guardia Nacional confirmó la muerte de 2 civiles. Con el tiempo se llegó a ciertos acuerdos entre el gobierno federal y el estatal, pero, ¿qué puede esperarse este año? Ante unas vísperas que anuncian que el tema del agua será nuevamente fuente de debate y posible conflicto. Esperamos que prive la razón, la justicia y sobre todo la voluntad política de las partes para llegar a acuerdos que beneficien a toda la población. Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de réplica, el programa de análisis semanal. Fernando Sandoval, buenos días. Muy buenos días, bienvenido, licenciado. Maestro Enríquez. Buenos días, gracias por escucharnos a tan tempranas horas del sábado. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, es un privilegio verdaderamente contar con el exgobernador y uno de los políticos más destacados de Chihuahua, ¿no? El licenciado Fernando Baeza Meléndez. Él tiene una larga trayectoria dentro de la política mexicana, ha sido presidente municipal, diputado, senador, subprocurador general de la República, gobernador del estado. Gracias por acompañarnos, licenciado. El tema, ya vio usted la cápsula, el tema de hoy es el problema del agua, pero la tentación de hablar de política también nos acompaña hoy. Claro, encantado, con mucho gusto y a sus órdenes. Así es, y en ese sentido, bueno, como dice mi compañero Cermeño, nos interesa mucho el tema del agua, pero no podemos desperdiciar esta oportunidad de lujo y nos gustaría saber, aunque sea en forma breve, cómo ve el panorama político en general de seguridad, de economía, reforma política, energética en el país. Sé que lo pongo en aprietos con la brevedad, pero... Bueno, son muchos los temas. Yo creo que hay en el país ahorita condiciones muy preocupantes. ¿Por qué? Particularmente por la falta de vigencia del Estado de Derecho, que se manifiesta en tiene muchas manifestaciones. Primero, la concentración del poder en manos del Ejecutivo, una subordinación prácticamente absoluta por la bancada de Morena y los partidos asociados. Pero por otro lado también, pues una política desde el Ejecutivo
que no tiene pies ni cabeza, que parece que va contra la lógica y contra el ejercicio de la política como lo entendemos, como el arte de sumar, como el medio de lograr consensos. Y parece que la confrontación es la línea fundamental en esta administración. Yo he dicho, y lo digo con razón, y con cierta carga emotiva también hay que decirlo, la herencia de esta administración va a ser una herencia maldita, la del odio, que deriva de la confrontación y de la constante preocupación de estar dividiendo en lugar de asumir la tarea fundamental de una autoridad, que es la de convocar, la de unir, la de procurar que juntos enfrentemos los problemas fundamentales que tiene el país. Sí, pues efectivamente la temática que le cuestiona a mi compañero Pepe es muy amplia, pero me parece que pues, usted dio su punto de vista de manera muy concreta y muy respetable, su punto de vista. Pero específicamente en este asunto del agua, tema extraordinariamente polémico, porque pues todo el mundo sabe que el llamado vital líquido se agota, al grado tal que antes se decía que una gota de petróleo equivalía a una gota de sangre, y alguien dice que pronto será una gota de agua la misma equivalencia. Y vemos pues grandes problemas en la laguna. Ayer estuvo el presidente acá con los yaquis y en fin, aquí en La Boquilla. Entonces no deja de ser un tema preocupante que el debate pues posiciona y de alguna manera polariza también en este asunto que usted bien mencionaba. Por un lado se dice que el agua está en manos de grupos de poder, por otro lado se dice que no, bueno, pues hay licitaciones y demás, pero esto tiene que ver con la creación de empleos y el desarrollo industrial y demás. ¿Qué opinión le merece todo este debate y esta polémica y la ley de aguas? ¿Habrá necesidad de darle una manita o una manota? Mire usted, la realidad es que hay una iniciativa ya, la traigo aquí, y por cierto, pues aquí tiene 294 páginas, es muy extensa. Es extensa. Esta, por resolución de la Corte, tiene que promulgarse una nueva ley de aguas para suplir la vigente ley, que es la Ley de Aguas Nacionales, Sí. que viene siendo reglamentaria del artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional declara como el derecho humano el derecho al agua y al saneamiento, o sea, el tratamiento de las aguas negras para convertirlas inclusive en agua potable, porque finalmente estamos con tantos problemas que en última instancia vamos a tener que darle el tratamiento al agua para poderla potabilizar y hacerla apta para consumo humano. Entonces ahí tenemos ya la decisión de la Corte de una nueva ley que pues la bancada de Morena y sus partidos coaligados, el Verde y el del Trabajo, han presentado una nueva iniciativa, pero pues que tiene muchísimas objeciones. En primer lugar, porque obviamente señala la preocupación del acaparamiento que existe, que no es culpa de los productores, es culpa de la autoridad, porque eso señalaba el presidente López Obrador cuando cuestionaba la actitud de los productores, en los cuales yo estaba participando directamente porque fui convocante para las manifestaciones que se dieron, inclusive la movilización hacia La Boquilla. Aquí está tratando de inculpar a los productores de algo cuya solución está no en manos de los productores, sino en manos de la autoridad. Y en Chihuahua es especialmente notorio. ¿Por qué razón?
porque se ha excedido la autoridad en el otorgamiento de permisos y de concesiones para explotar aguas del subsuelo. Porque en Chihuahua tenemos muy baja precipitación anual, que es alrededor de 350 milímetros al año. Y las aguas del subsuelo son fundamentalmente aguas fósiles, que tienen muchísimos años, es decir, miles de años que están ahí en el subsuelo, producto de las variaciones climáticas. En algunos tiempos el estado tuvo una zona lacustre que ahora no existe, y eso pues originó una carga de las aguas que son aguas que llamamos fósiles. Entonces, en esto ha habido excesos porque la poca precipitación pluvial que tenemos en el estado, le hablo de alrededor de 300 milímetros anuales, no tiene capacidad para recargar el acuífero que se está extrayendo. O sea, que hemos metido en un vaso muchos popotes y no hemos tomado en cuenta que el agua de ese vaso se va a acabar porque tiene una vigencia. Y en Coyame peor, ¿verdad? Sí. No solamente en Coyame, pues aquí, por ejemplo, algunos de los acuíferos que pueden ser reserva para alimentar la ciudad de Chihuahua, como es el Encinitas, como es el Saus, están sobreexplotadas. Y hacia el sur tenemos, acá del lado de la termoeléctrica, también nuevas extracciones de agua del subsuelo, que esas deberíamos haberlas considerado como aguas de reserva para el estado, porque ahorita no nos quedaba más opción para la ciudad de Chihuahua que Encinitas, las aguas que están en el mineral arriba de Aquiles Cerdán, sí, que son otros 600 metros cúbicos por segundo, creo, 200 o 300 o 600 metros cúbicos por segundo, y las aguas de los acuíferos que están al sur de la ciudad. Hay una crítica de la sociedad, y ya cada vez es mayor, de que no hay políticas públicas adecuadas. O sea, hay una ineficiencia del gobierno federal, de los tres órdenes de gobierno, del federal, del estatal y de los municipales, que no han investigado adecuadamente, que no han hecho un esfuerzo con presupuesto, además, ¿verdad?, para resolver el problema del agua. Y cada vez ya el día cero, pues, está otra vez en la agenda pública, ¿no? Si bien dicen que nos faltan quizá 3 décadas, pero en Chihuahua, el día de hoy, hay 18 colonias que no tienen servicio de agua potable en sus domicilios hoy. Y tenemos una Conagua desarticulada, sin recursos, sin presupuesto, sin empleados, y juntas municipales o estatales, pues con alta burocracia para cumplir compromisos políticos, pero no sirven de nada realmente. O sea, no hay un trabajo de fondo. Ahorita lo que decía Fernando Sandoval, Licio Oesa, ¿usted considera que se debe de hacer cuando hay una sobreexplotación y cuando hay títulos para explotación de agua, 332.970 según datos duros? ¿Sería correcto hacer una investigación sobre esto y un rediseño de la adjudicación o renovación de estos títulos? ¿O qué propondría usted en materia de jurídica? Sí, mire usted, yo creo que aquí hay que analizar también que Chihuahua es uno de los estados más avanzados en la administración de los servicios de agua potable del país. Ahorita estamos atravesando por condiciones muy críticas porque tenemos una sequía extraordinaria, una sequía tan grave como en las peores condiciones de los últimos años. Porque fíjese que nos quieren obligar a nosotros, a través de los recursos que tenemos con las aguas del Conchos, a que le proporcionemos agua a otros estados que no cobran el agua potable, que están utilizando agua del río y cuyas administraciones son muy deficientes, tanto en el estado de Nuevo León, pero particularmente en Tamaulipas, lo cual me parece injusto. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido abusos. Y si hay abusos, y sabe quién es el responsable, la autoridad que tiene que ser la responsable. O sea, porque esta nueva iniciativa presentada hablábamos por la fracción de Modelo y los
y los partidos asociados de Morena y partidos asociados, tiene muchos excesos. Mire, el agua y la tierra son un binomio. Usted no puede separar la tierra del agua. Van juntas, porque sin tierra pues no hay producción y sin agua pues tampoco. Entonces aquí hay un derecho constitucional establecido en la ley en que establece los mínimos, límites en la propiedad privada y 100 hectáreas para áreas de riego, tierras de riego de humedad de primera. Pero cuando se siembran árboles, pueden ser hasta 300 hectáreas. Eso está en la Constitución, en el artículo 27 constitucional. Ahora, por ejemplo, en la nueva ley se pretende limitar a 50 hectáreas. Entonces habría que tocar el 27 constitucional, no solamente el cuarto, sino el 27. Pero además hay una confusión. Las aguas de las presas están concesionadas y en el tratado en ninguna parte se habla de la extracción del agua de las presas para cumplir con las obligaciones que tiene el país en el tratado. En ninguna parte. Por otra parte, ¿cómo debe cumplir el Estado? Con los excedentes que lleguen al río Bravo. Quiere decir que cuando hay excedentes, cuando llueve mucho, que fue en mi caso en el 90 y el 91, que fueron los años más llovedores del siglo pasado, pues hubo muchos escurrimientos. Y a pesar de todo eso, la obligación de haber pagado la cuota que correspondía al quinquenio no se cumplió por culpa del gobierno federal. Porque en ese tiempo había agua suficiente en el embalse de las aguas de las presas internacionales, para haber cumplido con la cuota que nos correspondía. Entonces, esto era una arbitrariedad. Y ahora se pretende, pues, fraccionar. Aquí tenemos en la producción del campo dos criterios que son muy importantes: la función social de la tierra, pero también la supervivencia mínima para que pueda existir la productividad. ¿Por qué Salinas hizo las reformas para establecer la posibilidad de que se vendieran las tierras ejidales? Por el avance de las manchas urbanas que convirtieron a muchos ejidos en reservas para las ciudades. Sí, que entonces tenían un trafique irregular y entonces se extendían títulos que no tenían una validez real porque no tenían un anclaje legal. Pero por otro lado también, porque las 6 hectáreas, por ejemplo, que se le habían entregado al titular con las sucesiones, se habían convertido en surcos. La tierra ya había llegado a un límite de repartir, ya no por hectáreas, sino por surcos. Entonces, hay mínimos en la tierra para la costeabilidad, ¿sí? Que no se pueden llevar al mínimo, y también por los efectos de las sucesiones. Entonces, esta nueva iniciativa habrá que verla con mucho cuidado, porque el problema básico está en la falta de vigilancia y la complicidad de muchas autoridades para permitir extracciones en volúmenes que no son las adecuadas, como es el caso de Chihuahua. Dos inquietudes que tiene la sociedad y que han hecho más álgido el tema es: uno, si el consumo de agua es mayor por el sector urbano o por la agricultura, y dos, el uso eficiente del agua, porque se ha puesto mucho en el tema comunitario, particularmente el uso del agua para nogales, ¿no? por su alto consumo. Pero la verdad yo no he visto ningún estudio que
que hable de una eficiencia real sobre los tipos de cultivos, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Y aparte, bueno, ustedes de un área que tiene una diversidad de cultivos tremenda, en el tema de la eficiencia, ¿qué opinión tiene sobre el uso de riego de hortalizas y de árboles? Y la otra, el consumo entre las partes urbanas y el cultivo. Mire usted, el 98% del agua es para la agricultura, el 2% solamente es para consumo humano. Esa es la proporción que debe existir, ¿sí? Ahora, es cierto que no estamos haciendo el mejor uso del agua. Y los distritos de Chihuahua son los distritos en el país que hacen el mejor uso, no el más óptimo, sino el mejor uso. De hecho, eso lo dice el estudio reciente de INCO, Sí. donde establece que Chihuahua es el estado que tiene mejor utilización del agua. Así es, no el óptimo. Hay que advertirlo, no el óptimo. ¿Qué se necesita? Invertir más recursos para ser más eficiente. Mire, ya mucho del riego de los nogales es riego presurizado, no es riego de aniego, donde hay mucho desperdicio del agua. El agua va entubada y con microaspersores se irriga solamente el área radicular del nogal. Y todavía hay otro más eficiente, que es el de goteo. Entonces, sí hay que invertir muchísimo en la optimización, pero también hay que regular el uso, porque hay mucho uso ilegal. Hay mucho ilegal, pero lo que está muy claro es que ese uso ilegal es por falta de supervisión, porque hay mucha impunidad en esto y en el tema de seguridad. ¿Sí? Entonces, aquí el gobierno no puede delegar al particular o al sector social de la agricultura que resuelve el problema que le compete a él. Nosotros los agricultores no somos los indicados para imponer sanciones y límites al que usa mal el agua. Cuando habla usted, licenciado, de mal uso, ¿tienen algún estudio ahí en el distrito de Delicias del uso inadecuado, indebido? Sí. ¿Qué porcentaje será o cuánto? ¿Cómo lo podemos medir? No traigo el dato ahorita del porcentaje, pero sí hay mal uso. Es indiscutible que hay mal uso. Eso es absolutamente indiscutible. Hay excesos, pero eso no es la generalidad. ¿Sí? Pero por otro lado, mire usted, ¿cuál es el programa estelar del gobierno federal? La siembra de árboles maderables y frutales. El nogal es un árbol que da fruto y es nativo de Chihuahua. Es nativo de Chihuahua y de esta región del país y de la parte de México que ahora es de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, resulta absurdo que por otro lado se esté subsidiando la siembra de árboles frutales o maderables, y aquí una inversión que se ha hecho por los particulares de una especie nativa de Chihuahua, que los españoles ya encontraron en el Valle de San Bartolomé, que es ahora el Valle Allende, los árboles en producción, y que además estos han sido cultivados y plantados por los propios agricultores. ¿Sabe cuánto tarda el nogal en dar dinero? 10 años. Por 10 años hay que estarlo sosteniendo. A los 7 empieza a ensayar, empieza a dar los primeros frutos. Pero el verdadero retorno se inicia a los 10 años. Entonces, el tema no está en los nogales. El tema está en el mal uso del agua propiciado por el propio gobierno. Sí. Eso que quede claro. Hay una expresión muy conocida de los chihuahuenses, de que precisamente los chihuahuenses recordamos
con la misma amargura las lluvias y las sequías. Usted mencionaba ahorita el 91, el 92 y más atrás inundaciones, pero también sequías muy prolongadas, hasta de 4 o 5 años. Y esto nos lleva, en tanto chihuahuenses, pues al problema de la boquilla, que pues traspasó las fronteras estatales, nacionales, y llegó hasta lo internacional y demás. Y bueno, pues los sucesos, creo que todo el mundo los conocemos, y hasta la desgracia de los muertos, ¿no? De la pareja, de los jóvenes que encarcelaron al señor Valles y demás. Entonces, con todo lo que usted nos ha estado planteando, pues necesariamente caemos en la boquilla. Conocemos sus posicionamientos, sus conferencias de prensa. Usted es un personaje público y muy respetado, además. Muchas gracias. ¿Cómo ve este asunto de la boquilla? ¿Cómo siente usted que su participación pudiera haber generado una corriente de opinión, y más que una corriente de opinión, una acción para tratar de resolver este problema que quizás se nos vuelve a presentar? La acción se tomó lamentablemente por la fuerza. Porque yo advertí de dos cosas. Primero, en aquel entonces, el gobernador Corral se había comprometido a convencer a los agricultores de que entregaran alrededor de 100 millones de metros cúbicos. Una cuota, a lo mejor no soy exacto en la cuantificación. Y en la toma de las vírgenes primero, había fuerzas estatales. Entonces, por un lado, los productores se vieron que no había respuesta, pero también aquí en el estado, después, por fortuna, el gobernador cambió y apoyó a los agricultores en su demanda. Pero recuerde usted que los 3 gobernadores, Patricio, Reyes y yo, mandamos una carta al gobierno federal, al presidente de la República directamente, pidiéndole que nos escuchara para buscar una solución de manera conjunta, con base en el respeto al tratado, que fue el argumento que ellos estaban empleando. En esa carta ya no estuvo el gobernador Barrio, ¿verdad? No estuvo, inclusive Reyes estuvo en la suscripción de la carta. Reyes no participó, ni Patricio participaron en la movilización. Yo fui el que me aventé el tiro, porque yo soy agricultor. Mi papá es de los fundadores del distrito, o fue de los fundadores del distrito. Es decir, el recurso, mi capital en Chihuahua, pues es la tierra. Y para la familia, pues es la tierra que yo heredé y que yo logré hacer, que son 70 hectáreas, y el resto está a nombre de mis hijos y de mi esposa. Más de la mitad está a nombre de mi esposa, porque ella la heredó. Entonces, después este señor, en lugar de contestarnos, y después otra segunda carta la mandaron los hijos o herederos de los fundadores, no la contestó el presidente. Después otra que yo firmé y que la publicamos en el Universal de la Ciudad de México. Nunca nos concedió ni siquiera la garantía de audiencia, que es un derecho constitucional, el artículo 8º, que le podíamos haber exigido a él que nos recibiera, porque le hicimos en los términos respetuosos que establece y propositivos que establece la propia Constitución. Entonces, la gente se vio obligada, pero además este señor presidente de la República se encargó de incriminarnos en una foto donde el gobernador nos invita, el gobernador Corral nos invita a los exgobernadores, a Reyes y a mí, a asistir como originarios de Delicias a la puesta en marcha de la primera tratadora de aguas residuales del municipio. Y ahí se coló una gente que ahora está en la cárcel y nos acusaba de delincuencia organizada, cuando dice que se perdieron las armas, que yo lo refuté porque le exhibimos la película donde el comandante del operativo de vigilancia en La Boquilla está recibiendo las armas y las recibe, y después dice que aparecieron en una confiscación que hicieron allá por el estado de Jalisco o Nayarit,
el ejército, aparecieron armas y que nosotros estábamos asociados con la delincuencia organizada. O sea, no le dio ningún abrazo ni nada. No, ni siquiera nos recibió, que era obligación de él habernos recibido. Licenciado, en este momento tan difícil de sequía y de rispidez, porque hay mucha preocupación de los agricultores, ¿cree que se vuelva a repetir un escenario como el de la Boquilla? Mire, yo creo que sí. Sí. La gente ¿sabe por qué? Porque está luchando por su vida, porque es la vida de las familias, es la forma como vivimos, de ahí se come, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para resolver todos estos conflictos que son, por un lado, legales, pero también son sociales, ¿no? Tenemos el tema de los Levarón, de los menonitas, ejidatarios, ganaderos, Ojinaga, La Boquilla. ¿Cuál podría ser una solución integral? Que bueno, ya lo he mencionado por mucho en base al Estado de Derecho, ¿no? Pero ¿cómo podemos articular y consensar que se hagan bien las cosas, ¿no? Porque creo yo que el tema del agua debe de estar ahorita en la agenda de seguridad nacional, porque ya ha cobrado vidas, ¿no? O sea, ya es un tema de seguridad e integridad de la sociedad y del territorio. El gobierno busca consensos, es obvio. Sí, la política del gobierno es imponer decisiones y no exige más que la obediencia ciega, y no solamente hacia el pueblo en general. Pues cuando manda una iniciativa al Congreso de la Unión, ¿qué dice? No le quite ni un punto ni una coma. Y su descalificación y sus intervenciones hacia la Corte, donde ha acusado de corruptos a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con excepción del presidente, y a los miembros del Poder Judicial. Pues un señor que no cree en los consensos, no cree que la política es una ciencia que convoca a unir, a buscar a través del diálogo posiciones que fortalezcan la integración de todos los sectores de la sociedad y todas las fuerzas sociales para cumplir con un propósito. Entonces aquí hay un problema de origen. El mismo problema lo tenemos y muy agudo con la seguridad pública. Digo, que está desbordado y que la gente no siente que la vigencia del Estado de Derecho. Estamos llegando ya al final del programa. A manera de conclusión, un minuto, Sandoval. No, pues qué fortuna que el licenciado Fernando Baeza Meléndez nos haya acompañado en este programa. Para mí vienen muchas reflexiones cuando se le plantea la necesidad de revisar todas estas concesiones. Él da su punto de vista serio, formal y maduro. Cuando se le pregunta sobre las cuestiones que no son solamente de orden económico, sino social, pues nos responde, a mi juicio, de manera muy acertada. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado Baeza. Maestro Enríquez. Sí, yo me quedo un tanto triste porque no se ve una solución a corto plazo, ¿no? Aquí yo creo que en estos temas es donde necesitamos los abrazos, ¿verdad? Y el diálogo, y desafortunadamente no se ve que se vayan a dar, ¿no? Pues esperaremos a mejores tiempos, ¿no? En donde podamos tener una solución integral. Licenciado Fernando Baeza. Yo creo que sí hay una solución a corto plazo: el voto. Sí. Hay que unirnos todos para que busquemos otras opciones, porque este señor nos está entregando un país destruido, fracasando en el tema de seguridad, que es fundamental, en el tema de salud, sí, en el tema de educación, y con la confrontación permanente por no ir más allá. ¿Cuál es la solución? El voto para la próxima elección. Y yo creo, y he convocado a los partidos políticos a que nos unamos todos, porque juntos hacemos mayoría. Ya lo demostramos en las propias elecciones. Ese es el camino, buscar gobiernos compartidos, no gobiernos divididos. Muchas gracias, licenciado, gracias por acompañarnos este día. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias por su atención.